Bueno, y justamente de este tema, porque no solamente hay que hablar del asunto electoral y de las vacunas y de la COVID, que es muy importante, no podemos descuidarlo porque es altamente sensible. La doctora Sibel Martínez es nuestra siguiente invitada. Si dividimos pantalla, por favor, ella es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Primero quisiera confirmar si me escucha, doctora. Muchísimas Muchísimas gracias por la gracias. entrevista, un gusto estar aquí. Gracias. Mi primera pregunta, doctora, es si estas cosas se han descubierto en Puerto Quito. Lo que mucha gente también se pregunta es, bueno, ¿y qué pasa en el resto del Ecuador? Porque al parecer esto es lo que ha detonado un problema que puede ser de suyo mucho más grave. ¿Qué han podido ustedes indagar, establecer o qué luces les ha dado lo que pasó en Puerto Quito? Bueno, que lastimosamente este problema, el abuso sexual infantil en contra de niños, niñas y adolescentes, es un problema grave, no nuevo, lastimosamente. En el país, 10 de cada 10 víctimas de violación, 7 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Y tristemente, el 65% de los casos son cometidos por familiares, es decir, por las personas en las que ellos creen, confían y aman, ¿no? Las que les deben proteger. Y en algo más de la mitad de estos casos, un 55,6%, la familia se limitó a tomar medidas para evitar que el hecho se repita. Apenas el 15% optó por una denuncia. Esto quiere decir que en una tercera parte de la totalidad de niños y adolescentes, niñas también, por supuesto, abusadas, fueron atendidas o recibieron alguna respuesta. En general, hay una dificultad manifiesta en las familias ecuatorianas para prevenir y actuar frente al abuso sexual. Y particularmente en el tema del incesto, es el secreto mejor guardado del país y además un delito invisible, ¿no? Lastimosamente. Sí, ¿qué tal, doctora? Un gusto saludarla. Justo vamos a tocar el tema del incesto, lo tengo para después, es una de las preguntas. Estamos hablando de esta noticia que realmente ha alarmado al país, pero usted dice no es algo nuevo. Y hablamos de que las familias a veces, muchas veces no denuncian. Pero ¿cómo denunciar también ante una fiscalía que cuando hacía reportajes veía que carece también de funcionarios que conocen del tema, que están preparados para tratar a una víctima de violencia y sobre todo a una niña que ha sufrido violencia? Y además, en esta situación de Puerto Quito hay un funcionario de la judicatura. Entonces estamos viendo que dentro de los organismos que nos deben dar seguridad, no la hay. ¿Qué hacemos ahí? A ver, el problema es, debe ser visto con una mirada integral, holística, ¿no? Y lo que usted dice al hombre es cierto. Si hace falta conocimiento, especialidad, especificidad en estos temas, y donde además estamos frente a una sociedad marcada por un machismo muy, muy fuerte, ¿no es cierto? En donde efectivamente lo primero que se hace es cuestionar incluso a la víctima, ¿no? Cómo iba vestida, si provocaba. Y entonces, en donde además la respuesta judicial es incipiente muchas veces, o se dan casos, como usted bien comenta, en el caso del funcionario de judicatura, en donde se le dicta medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Y recientemente vimos otros casos, ¿no es cierto?, en donde a una persona mayor que trabajaba aquí en la Secretaría de Salud, por ejemplo, se le dicta prisión preventiva, no hay riesgo de fuga y sin embargo se lo hace. Entonces, parecería ser que hay una justicia discrecional, ¿no?, y que hace disquisiciones. Pero en temas de niñez y adolescencia no podemos permitirnos, ninguno de nosotros, toda la sociedad, incluidos estos funcionarios, operadores de justicia, errores y disquisiciones. Lo que debemos hacer es proteger a nuestros niños. Lo que pasa en Puerto Quito da viva cuenta de una sociedad que no ha protegido o no sabe cómo de verdad actuar en contra de los ofensores sexuales para proteger a niños, niñas y adolescentes. Y justo eso le iba a preguntar, hablar de la sociedad, porque estamos viendo que la mayoría de los abusadores están dentro de la familia. Los abusadores de estas niñas tenían, si no me equivoco, un grado de consanguinidad del 80%. Quiere decir que son padres, hermanos y tíos. ¿Qué pasa con esta sociedad y esta degradación en donde vemos que los propios familiares pueden abusar de sus niñas y además prostituirlas y venderlas?
qué está pasando y qué se necesita a nivel público o a nivel político para generar conciencia de que esto no siga ocurriendo. Lo que se necesita son políticas públicas de protección integral, pero con presupuesto, porque nada sacamos, ¿no es cierto?, poniendo en un bonito papel todo lo que se nos ocurra y que suene bien, pero en la práctica esto no funcione. En el territorio la protección desaparezca, que es lo que de verdad sucede, ¿no? Pero también necesitamos educación, necesitamos entender algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo que los niños tienen derecho a estar informados sobre su salud sexual y reproductiva. Como por ejemplo el hecho de que podamos entender que en las escuelas, cuando se imparte educación sexual integral, estamos también proveyéndoles a los niños de herramientas suficientes para que se protejan de esto, del incesto, de la violencia, del abuso sexual. Cuando el abuso sexual sucede en la familia nuclear o ampliada, los niños no tienen ninguna vía de escape, porque quienes les vulneran son efectivamente quienes los deben proteger. Y yo pregunto aquí a la sociedad entera, cuando los niños no pueden diferenciar entre quienes les vulneran y quienes les cuidan, ¿desde dónde se afirman? ¿Cómo se construyen? Estamos entonces creando sociedades, ¿no?, con una X muy grande, una interrogante muy grande, que mañana van a ser violentos, van a ser agresivos, y no podemos salir de este círculo de violencia como sociedad. Doctora, y estamos ante un Estado, ante un gobierno que nos ha fallado, y esto es una opinión también personal en cuanto a temas de despenalización del aborto. Es un tema que hay que tratar. Estamos ante una segunda vuelta, hay dos candidatos que, si bien es cierto, no han planteado la propuesta en sí de manera firme y directa. Justo ahora veía al candidato Lasso hablar sobre el tema de Puerto Quito y afirmar que hay que mejorar el acceso a la justicia, propone también trabajar con la sociedad civil, reparación inmediata de las víctimas, etc. Bien las propuestas, pero ahora estas niñas, una fue golpeada para que abortara, pero estas niñas probablemente también estén embarazadas o queden embarazadas si continúan en este ambiente. Y ya se ha propuesto a la Asamblea el tema de la despenalización del aborto. ¿Por qué no está esto en las agendas de nuestros políticos y de los candidatos incluso que están ahora a la presidencia? Bueno, lastimosamente yo creo que también cruza por un tema de conocimiento. Cuando escuchamos a un candidato hablar de ideología de género y no de perspectiva, ¿no es cierto?, o de enfoque de género, sabemos que ahí hay mucho desconocimiento. Pero si además seguimos considerando que la única forma que podemos proteger a las niñas es forzándoles al sufrimiento, ¿no?, como el caso de no tratar el aborto por violación. El aborto por violación, nos guste o no, indisputablemente es un tema de niñas, ¿no? Porque por más que sea doloroso una violación, cuando uno es adulto, es grande, no tiene comparación con cuando lo sufre una niña o adolescente. Y en este caso en particular, además de hablar del incesto, nos obliga a hablar del aborto, por supuesto. Y es un tema que no pueden torear, ¿no?, los candidatos a la presidencia. Porque lastimosamente el país, las niñas de este país, las adolescentes de este país, se ven abocadas a parir 40 niñas a la semana, víctimas la mayoría de incesto, y 60 adolescentes que corren la misma suerte. Frente a esta cifra tan desgarradora, ¿cómo concebirnos como un país democrático, civilizado? Entonces, llega un momento en que debemos parar, ¿no es cierto?, y debemos obligarnos como sociedad y a los candidatos a que tengan respuestas translúcidas, no maniqueas, frente a un tema tan grave como es la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes. Así es, y no es ponerlo tampoco a la ligera, ¿no? Proponerlo para ganar adeptos y luego no hacer nada al respecto. Eso es importante. Una de las últimas cosas que quería tocar con usted, justo usted hablaba del tema del incesto. Ayer vería un tuit en donde usted dice, ya es hora de hablar de esta plaga silenciada llamada incesto y de los sistemas familiares y sociales que lo posibilitan, o todavía seguimos jugando al hogar, dulce hogar. Me da terror saber que puede este sistema familiar y social que posibilita el tema del incesto. Usted hablaba de la violación incestuosa que está tipificada en el artículo 171 del COIP, vigente desde junio del año anterior. ¿Violación incestuosa o incesto? ¿Cómo debería realmente llamarse para tener contacto con esto y poder generar o políticas públicas o también hablar de consecuencias al respecto? Debe decirse y debió haberse tipificado el incesto,
esa relación sexual que tiene lugar entre ascendientes, descendientes, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, entre adoptantes y adoptivos, entre padrastros y madrastras, ¿no? Con sus hijastros. Y eso debía haber sido, y no únicamente pensar que se da a través de la violación, porque la relación sexual puede incluir o no la introducción del miembro viril o de órganos o objetos distintos por vía oral, anal o vaginal. Es así de crudo como tenemos que hablar de estas cosas, porque si seguimos rodeando el tema, nunca vamos a poder, ¿no es cierto?, prevenirlo, atenderlo. Ahora debemos hablar de hogar, amargo hogar, y no de hogar, dulce hogar, frente a una situación compleja. La familia está dejando de ser un lugar de referencia, nos guste o no. Y le digo no solamente por la violencia sexual. Nosotros desde la pandemia hemos registrado 36 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes en manos de quienes les debían cuidado y protección. Si no era por dignidad humana, ¿no es cierto?, al menos en un tema de respeto. Así de grave es esta situación de niños, niñas y adolescentes. Solo una última preguntita. Después de que estas niñas son violadas, después de que son realmente maltratadas, ¿hay algún organismo público que realmente les pueda dar ayuda psicológica, que haya acompañamiento también con estas niñas, o ellas vuelven al círculo de la violencia? Y que se pueda garantizar reparación integral para que continúen con sus vidas. No, Alondra. Lastimosamente, la Secretaría de Derechos Humanos, quien debería hacer este trabajo, ha visto también con la pandemia, ¿no es cierto?, reducido su presupuesto. Y afecta directamente a los CEPES, que son estos organismos que deberían hacer o brindar cuidado, ¿no es cierto?, para que las niñas puedan retomar sus proyectos de vida. Estamos en pañales en temas de reparación en el país. Doctora, muy buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Gracias por su tiempo, doctora. Sectores que se oponen al aborto, a la despenalización del aborto por violación, dicen, ¿por qué ustedes insisten tanto en el aborto y por qué no piden más, penas mayores contra los violadores? Porque las penas ya están, Omar, un gusto. Las penas están, por leyes no falta en este país. Ese no es el problema. Y el problema es que efectivamente no hemos podido articular de forma debida un sistema de protección que comporte un obstáculo para los agresores. Pero por otro lado, no trabajamos nada en prevención. Es que nada sacamos atendiendo estos temas. Además, peor, en una única trayectoria, ¿no? Te acompaño siempre y cuando te acompaño siempre y cuando aceptes tener un niño producto de una violencia, en espaldas mínimas, ¿no? Porque ponemos esas situaciones complejas en niñas menores de 14 años o más, cuando no están preparadas a ser madres. No se trata aquí de no trabajar en prevención, por supuesto que sí, pero no podemos obligar o forzar al sufrimiento a mujeres y niñas que han sido violadas, ¿no? Porque estamos repitiendo un círculo que no, sin fin, y que efectivamente trae muchas consecuencias para la sociedad, no solamente para esas niñas. Doctora, la última interrogante con honor al tiempo. ¿Desde qué edad se tiene que empezar a impartir educación sexual en el sistema educativo? Desde toda edad, desde que los niños, ¿no es cierto?, aprenden a nombrar a su cuerpo, ¿no es cierto?, y todo de acuerdo a su edad, por supuesto. Recordemos que los niños son sujetos de derechos, no objetos de tutela, y por lo tanto tienen toda la posibilidad de crearse informaciones, ¿no? Tener conceptos, aprender, ¿por qué no? Y si es que seguimos pensando que, por ejemplo, impartir educación sexual es un acelerante de las relaciones sexuales, vamos a seguir impidiendo que los niños tengan información científica de primera mano y puedan protegerse, porque eso es lo que debemos buscar, la autoprotección. Listo. Bien, muchas gracias, doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Tenga usted un buen día, doctora, muy amable. Gracias.